Mil bendiciones para todos, amados hermanos. Les damos la bienvenida a Mañanas de Gloria. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar con ustedes aquí presentes, dispuestos para ser de bendición para cada una de sus vidas. Les saludamos a todos los que se conectan, que hacen parte de nuestra hermosa congregación Reino, Poder y Gloria, la Mesa Cundinamarca. Pero también les saludamos a todos los que se conectan desde diferentes lugares y que están ahí siguiéndonos continuamente a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras diferentes páginas, están ahí pendientes de cada uno de los contenidos que estamos subiendo. En esta mañana yo sé que Dios nos va a bendecir. En esta mañana yo sé que Dios tiene algo especial para tu vida, que tiene una palabra de bendición, una palabra que te va a alentar, una palabra que te va a ayudar para que cada día puedas seguir, para que cada día puedas cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Me encuentro en compañía de Javier y estamos dispuestos para poder ser de bendición para ustedes. Así que Javi en esta mañana nos va a direccionar en un tiempo de oración y posteriormente yo compartiré una pequeña palabra y estaremos entrando un tiempo poderoso de alabanza y de adoración. Ya se acerca el momento donde todos estaremos aquí congregados en la casa del Señor. Les invitamos a que estén pendientes a través de las diferentes redes sociales, de nuestros grupos de WhatsApp, porque ahí estaremos compartiendo la información de cómo haremos para venir a nuestros servicios presenciales, que ya el próximo domingo tendremos servicios presenciales. Tendremos 3 escuelas dominicales, 7, 9 y 11 de la mañana, donde cada uno de ustedes debe hacer una inscripción previa para poder asistir. Así que, Javi, vamos a orar al Señor y posteriormente hablamos de la palabra. Bendiciones familia en esta mañana. Así que los invito desde el lugar donde se encuentren que tengan la mayor reverencia a esta hora. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, Gracias, Señor, Dios. gracias Dios de Dios, Señor. Tú eres Rey de Gloria, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú aparejaste, Señor, todo este tiempo, Señor, el día, la hora, Señor. Tú, Señor, nos has guardado, Padre. Nos has traído hasta este lugar, Señor. Y hoy te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque si estamos hoy acá, Señor, conectados, Señor, a esta hora, Señor, es porque tú, Señor, lo permitiste, Dios Padre, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, maravilloso Señor Dios. Aquellas personas, Señor, que hoy se conectan por primera vez, Señor, que seas tú, Señor, entrando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que seas tú por medio de la palabra, Señor, por medio de la oración, de la alabanza, Señor. Seas tú, Señor, entrando a lo profundo de sus corazones, Señor. Gracias, Dios Padre, en esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Así es, gracias Dios te damos por tu inmensa misericordia y tu gran fidelidad. Yo quiero que me acompañes por un momento al Salmo capítulo 133, el versículo número 1 en adelante, donde quiero compartir con ustedes un principio bien especial en esta mañana, rápidamente para introducirlos al tiempo de adoración y de alabanza, ¿no? Dice la palabra del Señor. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira lo que dice el 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y va hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vuelve a repetir esa última parte conmigo. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo, el Salmo de David, tiene como fin o como propósito mostrarnos a cada uno de nosotros lo importante que es estar en comunión. Lo importante que es que cada uno de nosotros estemos en unidad. Había una característica bien especial, estos días estuvimos estudiando la iglesia primitiva, una característica bien especial de la iglesia primitiva, y es que la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles era una iglesia que permanecía unida, era una iglesia que permanecía en un mismo sentir. Y esta palabra hoy es para cada uno de ustedes, porque ustedes hacen parte de la iglesia del Señor.
Cada uno de nosotros hacemos parte de la iglesia de Dios en este tiempo y el Señor quiere una iglesia que permanezca unida. El Señor quiere una iglesia que permanezca en santidad, una iglesia que se preocupen los unos por los otros, una iglesia que esté en continua comunión. Es el propósito de Dios para la iglesia de este tiempo. Así que ustedes dirán, pastor, pero ¿cómo hacemos para permanecer unidos? La iglesia primitiva permanecían unidos constantemente en la oración. Permanecían unidos continuamente en la palabra. También se unían para traer bien sobre el pueblo. Se unían para la labor social, para obras sociales y demás. Pero la principal fuente donde ellos permanecían unidos era en la presencia de Dios. Era a través de la búsqueda. Había un mismo sentir en el pueblo y era buscar la presencia de Dios. En este tiempo el Señor pide de nosotros que le busquemos, que continuamente vayamos a su presencia y que todos juntos a una sola voz, en unidad, podamos clamar a Él para que la presencia de Dios pueda venir sobre nuestras vidas. La iglesia del Señor en este tiempo debe ser una iglesia unida. Y eso es lo que entendió el salmista David. Por eso es que al inicio del salmo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Tal vez no podemos estar aquí de manera presencial, pero a través de este medio, a través de estos recursos, estamos en comunión, estamos compartiendo unos con otros y vamos a entrar a este tiempo de alabanza, vamos a entrar a este tiempo de adoración con alegría, con el mejor ánimo, con la mejor actitud, creyendo que Dios está con cada uno de nosotros. Ya va a llegar el momento donde vamos a estar en la casa del Señor, celebrando su fidelidad, celebrando su misericordia. Pero mientras tanto, a través de este medio seguimos unidos con cada uno de ustedes. Recuerden, Dios anhela en este tiempo una iglesia unida. Dios anhela en este tiempo una iglesia que permanezca en comunión. Vamos a ir al tiempo de alabanza y de adoración. El Señor les bendiga. Bendiciones, familia. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.
dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Dios te oiga. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor. Te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor. En todo tiempo, Señor, Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder
manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Señor, Señor, aleluya, oh Señor, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, aleluya. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, en lo que estás haciendo aquí en mi vida. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dios Todopoderoso, oh Rey de Reyes, te adoramos a ti, Señor. Lo harás una vez. Gloria al Señor, damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de alabarle, de exaltarle. Aquí seguimos conectaditos, cada uno de nosotros, con la disposición de que sea el Señor hoy bendiciendo cada una de nuestras vidas. Pasamos a un punto bien especial y es la palabra del Señor. Esa palabra que hoy Dios tiene preparada para cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con el Señor por la vida de nuestro hermano David, que está aquí acompañándonos, haciendo la tarea junto con nosotros y dispuesto también para ser de bendición para cada uno de ustedes. En el día de hoy él tiene el privilegio de compartir la palabra del Señor y yo sé que está preparado ahí para poder ser de bendición, ser un instrumento de honra y de bendición para cada uno de ustedes. Así que, David, bendíganos con la palabra en esta mañana.
Iglesia, muy buenos días. Como lo dice el pastor, sí, es un honor, es un privilegio poder estar sirviéndole a Dios de esta forma. No somos dignos realmente de muchas cosas que Él nos permite hacer, pero por su gracia estamos para servir, para hacerlas y deleitarnos, gozarnos en esa oportunidad tan bonita que nos da Dios de compartir con ustedes un mensaje, llevándolo en el ámbito del campo, del trabajar la tierra, poder arreglar ese pasto, ese alimento para las ovejas del Señor. Nos alimentamos nosotros también, primero como ovejas del Señor, y tenemos la oportunidad de llevarles un alimento espiritual a ustedes, iglesia, que la idea de ese alimento es que les dé fuerzas, les dé ánimo, vitalidad para enfrentar el día a día que el Señor nos permite estar sobre esta tierra. Entonces vamos a estar estudiando un tema. El título que tiene esta prédica que el Señor me regaló se llama Los intereses de Dios. Entonces vamos a ir rápidamente a la palabra para entrar en materia. Proverbios capítulo 27 versículo 18 dice lo siguiente, lo leo de la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y con la revelación, guía y enseñanza del Espíritu Santo. Dice: como a los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. Proverbios es un libro que nos da muchos consejos sabios, pero que debemos saber llevar y aprender a llevar, a que nos muestra cómo funcionan las cosas con Dios, lo que hace Dios con nosotros. Entonces, aquí en este pasaje, si lo llevamos a ese ámbito, a ese nivel espiritual, como a los que cuidan de la higuera, se les permite comer del fruto, como cuando usted siembra una cosecha, se le permite disfrutar de tomarla. Igualmente, así serán recompensados los empleados. Usted y yo somos empleados del Señor. El pago fue la sangre en la cruz. Ese fue el pago que Él dio por su vida, por la mía, para que hoy usted y yo seamos empleados suyos. ¿Y cuál es nuestra tarea? Proteger los intereses de su patrón, dice aquí. En este caso, los intereses de nuestro Dios. Por eso el título, Los intereses de Dios. Entonces, un pensamiento. Vivir la vida cristiana no es un paseo al cielo donde el driver o el conductor es Cristo y nosotros los pasajeros. Hay una serie de anhelos en el corazón de Dios y es deber nuestro esforzarnos para cumplirlos. La vida cristiana no es un paseo, sí lo disfrutamos porque tenemos la mirada puesta en Cristo y sabemos que el galardón que el Señor trae consigo es grande, pero hay una serie de tareas que tenemos que hacer para cuidar, velar por los intereses de nuestro Señor, de nuestro Dios. Entonces, como primer punto de los intereses de Dios, el primer punto es guardar su palabra. No es que usted coja la Biblia y la meta en el cajón de la mesita o la esconda detrás de la cama o la ponga por allá abajo de la alfombra o la meta en un tesoro, la entierre y haga un mapa donde alguien la pueda encontrar después. Guardar su palabra no significa eso. Si usted y yo nos vamos a la primer carta de Juan, en el capítulo 2 y versículo 5, nos encontramos que dice lo siguiente: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto conocemos que estamos en Él. Amén. Amén. Entonces, el amor de Dios se perfecciona y sabemos que estamos en Él cuando guardamos su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Es que usted y yo, cada paso que damos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, cuidamos que no vayamos a atentar contra la santidad del Señor. Él es 3 veces santo y Él no convive con el pecado. Si usted y yo en nuestro caminar vamos a andar ofendiendo a Dios, mejor sería que no pudiéramos caminar y estar en un solo sitio, pero sin ofender al Señor, porque no estaríamos velando por sus intereses. ¿Cuál es ese interés? Y de hecho un interés que lo beneficia es a usted y a mí: guardar su palabra.
andar conforme a la voluntad de Dios. Mateo 7:21, que no lo tengo aquí, pero me viene a la memoria, nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre, el que la hace, no el que la conoce, no el que la ha escuchado, el que la hace. Entonces, ese es un interés muy grande de Dios y comenzamos por ahí porque nos beneficia a usted y a mí y nos prepara para hacer la tarea que el Señor nos puso en esta tierra. Todos fuimos llamados a servir, todos somos obreros de esta viña que cada día muestra que la cosecha está más y más lista. Entonces usted y yo tenemos que empezar a trabajar primero en nosotros, primero en cada uno, y ahí sí empezar a decir: Señor, aquí estoy listo para servirte, estoy guardando tu palabra, cumpliendo tus mandatos para caminar contigo. Segundo punto, entramos ahí, dice: cumplir sus mandamientos. Entonces, en la primera carta de Juan, pero en el capítulo 5 y el versículo 3, nos dice el Señor lo siguiente. Capítulo 5, versículo 3, pasando unas cuantas hojitas, dice lo siguiente: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Lo que pasa es que no nos gusta muchas veces el mandamiento, cómo se ejerce y lo que implica ese mandamiento, lo que implica dejar. Piensa en algo que a usted le guste mucho, puede ser un postre, y que le digan a usted: hey, no se coma ese postre. A usted no le va a gustar porque es algo que le atrae, es algo que lo derrite, lo incita a tener. Y si el Señor le dice: hey, no se coma eso, a usted no le va a gustar. El mandamiento realmente muchas veces no nos gusta, pero es bueno obedecerlo, es bueno seguirlo. Es diferente cumplir sus mandamientos a guardar su palabra, porque usted dirá: bueno, pero es que guardar su palabra es lo mismo que cumplir sus mandamientos. En guardar su palabra, el amor de Dios se perfecciona, pero cumplir sus mandamientos no lo logran todos, y ahí no se está guardando su palabra. Pues hay mandamientos que usted y yo simplemente no cumplimos. Usted puede que no ande por la vida matando a otras personas, pero es mentiroso. Entonces, fíjese en la diferencia tan grande de que usted guarde sus mandamientos, unos, otros no, a guardar su palabra. ¿Cuál sería el objetivo principal? Guardar su palabra completa, todos los mandamientos. Deberíamos cumplirlos. Que usted tenga la capacidad de mirar a quien lo ofendió y decirle: lo perdono. Y en su corazón literal no sentir nada hacia esa persona, por grande que haya sido el daño. Pero el perdón es lo más difícil que puede llegar a ser una persona, y en el deseo de cumplir o de guardar la palabra del Señor. Pero muchos saben tender la mano, muchos saben servirle a otros, muchos saben orar, leer la Biblia, pero les hablan el tema del perdón y ahí hay semillas de amargura echando raíces, formando árboles gigantes que no le permiten perdonar. Entonces es muy diferente guardar su palabra completa a cumplir los mandamientos, porque no todas las veces cumplimos cada mandamiento que Él nos da. Hay creyentes que seleccionan qué mandamientos cumplen y cuáles mandamientos no cumplen. Entonces, yo no soy mentiroso, pero no me pida que perdone a esa persona, a ese hombre que me hizo tanto daño, a esa mujer que me lastimó tanto, es que este otro me robó, me engañó, me hizo perder un negocio, me hizo perder un sueño, me jugó con mis sentimientos, jugó con mis anhelos. Y simplemente a esa persona no la queremos perdonar y le guardamos rencor y no la podemos ver. Pero yo oro y leo la Biblia y yo ayuno. Eso es seleccionar los mandamientos de Dios para cumplir los que me gustan, los que parecen fáciles, pero no su palabra completa. Entonces ahí entramos a un tercer punto, porque cumplir sus mandamientos completos y guardar su palabra no se logra si usted no practica la fe. Tercer punto, practicar la fe. Tenemos la palabra en Hebreos 11:1
y en Hebreos 11:6 que el pastor nos va a ayudar a leer. Así es, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, fe no indica solamente creer en Dios, porque la palabra misma nos dice que aún los demonios creen en Él y tiemblan ante Él. Fe significa también creerle a Dios. Porque usted habla con un inconverso, una persona que no conoce a Cristo, usted dice, no, es que hay que creer en Dios. Y dice, no, yo creo en Dios. Y muchas veces en el creer en Dios frenan lo que usted le quiere enseñar y hasta pueden estarle demostrando que creen más que cualquier otra persona. Pero la diferencia radica en que no le creen a Dios. Porque si creen en Dios, pero ese Dios nos dice, deje de embriagarse, deje de fornicar, deje de ser mentiroso, deje de pecar, entonces ahí ya no le creemos a Dios. Muchos creen en Dios, muy pocos le creen a Él. Y qué día yo hablaba y compartíamos de que nuestra fe se refleja en nuestra obediencia. Sí. Tú no puedes decir yo tengo fe en Dios, o mejor yo le creo a Dios o yo creo en Dios cuando tú no caminas en obediencia. Tu fe se refleja a través de tu obediencia. Es importante. Amén. Entonces, como lo dice el pastor, pocos le creen a Dios. Y no creerle a Dios, no obedecerle una instrucción como perdona al que te ofende, ora por quien te hace daño, no pagues mal por mal, sino paga bien por mal. Haz que tus obras hablen de tu fe, porque no somos salvos por obras, pero nuestras obras hablan de nuestra fe. Todas esas cosas, si no las hacemos, si no le creemos a Dios y lo tenemos por mentiroso, pues lo estamos desagradando. Sin fe, lo acabo de leer el pastor, es imposible agradar a Dios. Entonces, usted mismo ha tenido experiencias, sí, yo he tenido experiencias de cosas que nos desagradan, que no nos gustan, nos ponen en una situación incómoda, yo no quiero esto, lo rechazan. Eso mismo hace Dios con usted y conmigo, por duro que suene, cuando usted y yo no tenemos fe. Porque Él simplemente nos ve y dice, este no cree en mí, no me cree lo que le digo, no entiende que mis mandamientos son para su propio bienestar. Esta persona no me agrada, no quiero verlo, no quiero que se me acerque. De hecho, la palabra dice que en muchas ocasiones la alabanza de algunos le produce vómito. La alabanza de algunos. Y no estoy hablando de las canciones, estoy hablando de lo que usted piensa que está haciendo bien. Así es. Tapando con algo el pecado que no quiere dejar. O la desobediencia en la que quiere vivir. Entonces, sin fe es imposible agradarlo. Ese tercer punto, practicar la fe. Eso no es algo con lo que nos levantamos y ya soy fuerte en la fe. No, es algo de decidir constantemente creer y decidir moverse en fe. Yo voy a hacer esto porque a mi Señor le gusta. Voy a obedecer esta palabra porque a Dios le gusta. A mí no me gusta, pero a Dios sí. Y lo voy a hacer por amor a Él, en agradecimiento a lo que Él ya hizo en la cruz. Nosotros no debemos movernos por lo que Dios podrá llegar a hacer, porque Él puede hacer absolutamente todo lo que a usted se le cruce por la cabeza, porque para Él no hay nada imposible. Pero usted y yo debemos aprender a caminar es por lo que Él ya hizo en la cruz. Sí, lo que Él puede hacer no debería afectar nuestro caminar. Si la casa de mis sueños no llegó, eso no debería moverme de mi posición, de que yo sigo adorando a mi Dios, porque es que Él me rescató en la cruz. Si hoy yo muero, me voy para el cielo. Eso debería ser lo más maravilloso en lo que pensáramos día a día. Pero a veces se nos desvía el corazón, se nos desvía la mirada en que ponemos nuestras ilusiones y nuestra fe en un sueño, en una meta. Y cuando no sale, porque Dios nos está aterrizando a la realidad, entonces ya renegamos del Señor y ya no queremos estar con Dios. Entonces, otro interés que el Señor tiene cuando usted y yo guardemos su palabra, cumplamos sus mandamientos, caminemos en fe, es que empecemos a servirle en predicar el Evangelio, llevar ese mensaje de salvación, de arrepentimiento que Él empezó a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje, predicarlo a otros. En segunda carta a los Timoteos no, la segunda carta al mismo Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Es una instrucción que Pablo le está dando a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire que ahí ese mensaje, esa petición no es para Pablo solamente, no es para Timoteo solamente, porque si fuera para Timoteo solamente, no estaría ahí escrita. Es para usted y para mí, que después de prepararnos en los 3 puntos que ya hemos visto, debemos ir a preparar a otros. ¿Qué más dice también en Mateo 28, 18 al 20? La gran comisión. La instrucción ya no la da Pablo, la da Jesús. Vayan. No está diciendo, ¿será que quieren ir? Pues si se le antoja, hágale. No, es una orden, es un mandamiento. Y hay que obedecerlo. Otro mandamiento que a veces no nos gusta obedecer. Vaya, predíquele a esa vecina que le cae mal. Hermanita, vaya, porque es que esa alma también la quiere Cristo en su reino. Ay, no. Esa ya pertenece al infierno. Y no es así. La instrucción de Dios es vaya, predique lo que le he enseñado, haga discípulos, bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con una promesa, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vea que luego de que empezamos usted y yo a prepararnos, a formarnos, ya el Señor nos pide es que empecemos a formar a otros, a predicar el Evangelio. Cuando amamos a Dios, y esa palabra es muy elemental en esto, cuando amamos a Dios, nos gusta llevar a otros el Evangelio, anhelamos que otros gocen de la plenitud que hay en Cristo Jesús. Debemos predicar el Evangelio de arrepentimiento y no engañar con doctrinas de prosperidad, de solamente decir que si camina con Cristo se va a sanar, se le va a solucionar el problema. Son cosas que si Dios quiere van a suceder así. Pero lo primero que necesitamos que las personas entiendan es que deben arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay cielo. Así de sencillo. Entonces, pasamos a un quinto y último punto. Luego de practicar nuestra fe y llevar el Evangelio a otros, otro de los intereses que el Señor tiene es que le tendamos la mano al necesitado. Y ahí nos vamos nuevamente al versículo inicial de lo que estamos viendo, Proverbios 28:7. ¿Qué dice? Como a los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón, los intereses de nuestro Dios. Otro de los intereses de Dios es la salvación de las almas. Dice en 2 de Pedro 3:12, si no estoy mal, que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por creencia. Es que se demora, ya han pasado 2000 años y nada que llega. No, lo que pasa es que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él está interesado en la salvación de las otras almas. No podemos ser egoístas, porque usted y yo ya somos salvos, entonces no velamos por los intereses que Dios tiene de que otros también sean salvos, de que debemos por medio de la palabra llevarles a ellos esa salvación tan bonita que nos alcanzó a usted y a mí. En Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17 dice lo siguiente: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ese pasaje para este último punto de tenderle la mano al necesitado, porque a usted y a mí se nos olvida muchas veces que otros tienen necesidad. En medio de esta pandemia, gracias a Dios, todos nos fue bien. Dios nos guardó de muchas dificultades, de muchas necesidades. De pronto llegó a haber algo de escasez, pero estoy convencido que el Señor no permitió que a sus hijos, a su iglesia, le faltaran las cosas, pero permitió
que a su vecino si le faltara, a un familiar, a alguien conocido, que en algún momento lo llamó a decirle, hey, me quedé sin trabajo, no tengo con qué mercar, no tengo con qué pagar servicios, y nosotros seguramente le dijimos simplemente, tenga fe, tranquilo que todo va a estar bien, pero no sacamos y le dimos provisión, listo, está bien, usted tampoco tenía con qué, no hay problema, pero donde comen dos, comen tres. Y usted pudo de pronto con un mercado, por pequeño que fuera, como la canasta del amor que tenemos en la iglesia, haber tendido la mano a otros y hablarles de la fe. Entonces, si uno de los intereses de Dios es que le tendamos la mano al necesitado, eso también nos ayuda a ser iglesia, porque habla de la fe y de en quién hemos creído. No somos salvos por obras, como dice en Efesios 2:8. Tampoco nos dice la palabra que dejemos de hacer las obras, ya que éstas hablan de nuestra fe. Entonces, iglesia, es necesario que usted y yo entendamos cada día más que los intereses de nuestro Dios abarcan a las otras personas. No abarcan el carro, la casa, la beca, la moto, todo lo que usted está planeando y soñando. No deje de soñarlo, no deje de trabajar por eso. Pero en los intereses de Dios, esas cosas no son las que están. Son las almas. Y en estos tiempos finales, más todavía. Porque muchas almas se pueden perder por un día que usted se quede callado. Por un día que yo me quede callado. Entonces, los animo, iglesia, a que no dejen en saco roto estos 5 puntos que no son difíciles. Son de caminar y obedecerlos. Guardar su palabra, cumplir sus mandamientos, practicar la fe, predicar el evangelio y tenderle la mano al necesitado. Iglesia, ese es el mensaje que el Señor nos tenía esta mañana. Espero sea de edificación para ustedes, como lo fue para mí, como lo es para mi familia. Señor Dios, le damos gracias, Padre, Sí, porque tú eres fiel, Señor, porque nos permites llevar una porción de tu palabra y te pedimos algo especial, Señor, que esta palabra toque los corazones de quienes las escuchen, que si hay una persona nueva en el Evangelio, no se sienta atacado y agredido y que de pronto está en deuda y no ha hecho nada, no ha servido, sino que al contrario se anime a hacerlo, que tome la decisión de decir, Padre, ¿qué hay que hacer? ¿En qué te puedo servir? Y los que ya llevemos tiempo en la palabra, en los caminos de Cristo, Señor, que no nos vayamos a enfriar, que no permitamos que el fuego de tu Espíritu, el fuego de tu palabra en nuestras vidas se apague, sino que trabajemos diariamente por ello, para que podamos servirte, para que podamos llevar ese mensaje de salvación, de arrepentimiento. Padre, guárdanos de predicar una doctrina diferente, guárdanos de caer en el error de cambiar tu palabra, porque dice la palabra que aun si un ángel viniera a enseñarnos algo diferente a lo que ya se enseñó en tu palabra, sea anatema, se convierta en pecado esa persona. No anhelo yo personalmente ser pecado en este mundo, sino ser un siervo tuyo, presto y listo para servirte, para llevar tu palabra, Señor, y para guardarla, obedecer tus mandamientos, practicar la fe, tenderle la mano a otros y predicar el Evangelio. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gracias David, una palabra que nos bendice, una palabra que nos edifica. Velar por los intereses de nuestro Señor. Y mientras David predicaba, yo reflexionaba, y muchas veces nosotros velamos por nuestros propios intereses y solo pensamos en nosotros, en lo mío. David mencionaba la casa, el carro, mis gustos, mis sueños, mis planes, mis metas, y la pregunta es, ¿y Dios dónde queda? Porque ciertamente Él nos ha confiado diferentes cosas a cada uno de nosotros, dones, talentos, nuestra familia, nuestro ministerio y demás, y tendremos que darle cuentas a Dios en algún momento. Por eso es importante velar por los intereses del Señor. Y yo quiero cerrar con esta palabra, Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Habla de que en algún momento nosotros hemos estado ajenos de la vida de Dios. Hemos estado ajenos a Dios. Hemos sido ajenos a los intereses de Dios
por estar practicando lo que la demás gente practica, por estar en el mismo mundo, en el mismo rol de las otras personas, en el mismo sistema, en el mismo afán de la gente de allá afuera. Usted y yo entendemos que vivimos con un propósito y es cumplir verdaderamente lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, David, por esa palabra. Recuerde, hay unos intereses que verdaderamente Dios tiene para nosotros, los cuales debemos trabajar siempre y tener presente. Recuerden, familia, que el próximo domingo estaremos ya en nuestras reuniones presenciales. Estamos alegres porque yo sé que Dios va a derramar bendiciones en esta nueva temporada. Tendremos 3 reuniones, 7 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana, donde Dios estará bendiciendo nuestras vidas. Cada reunión tendrá un límite de tiempo de 1 hora, hora y 10 minutos. Y entre cada reunión habrá 1 hora donde tendremos este tiempo para desinfectar y prepararnos para la próxima reunión. Queremos invitarles a ustedes para que no vengan con temor, para que no vengan con miedo, o mejor, para que no dejen de venir por el miedo o el temor. Estamos congregándonos, venimos aquí a servir en la obra del Señor, a escuchar palabra, y creemos que mientras nos congregamos Dios va a estar guardándonos, Dios va a estar protegiéndonos. Así que tendremos que hacer la inscripción previa para los diferentes servicios. En esta semana, en el transcurso, estaremos enviándoles videos informativos sobre cómo va a ser las directrices para poder asistir a los servicios. Así que todos preparados para iniciar nuevamente nuestros servicios presenciales. Recuerden que debemos ser responsables. Si tal vez usted está enfermo, si tal vez usted ha tenido fiebre, ha tenido algún síntoma, mejor quédese en casa para que guarde su vida y guarde la de los demás también. Así que ya el próximo domingo estaremos nuevamente en nuestros servicios presenciales. Prepárense porque en el transcurso de la semana les estaremos llamando. Dios les bendiga y gracias por haber compartido con nosotros. Bendiciones, iglesia.